reclamaciones por daños a los recursos naturales en 36 casos presentados por la NOAA como fideicomisario de los recursos costeros y marinos, recuperando más de 190 millones de dólares, además del acuerdo de otros 1.000 millones de dólares de Exxon Valdez. Como economista principal del equipo de redacción de reglamentos de la Ley de Contaminación por Petróleo, fue la arquitecta del innovador marco basado en la restauración para valorar los servicios de los ecosistemas en las reclamaciones por daños a los recursos naturales, ampliamente adoptado por los programas de fideicomisarios de recursos naturales federales, estatales y tribales. En el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la doctora Jones brindó liderazgo para la investigación galardonada del departamento que ha contribuido a las políticas para abordar la conservación agrícola, el cambio climático, los mercados ambientales, la investigación, la tecnología, la calidad del agua y la salud rural. También ha sido funcionaria en las facultades INAE, Costa Rica y la Universidad de Michigan. Actualmente es académica visitante en el Instituto de Derecho Ambiental, trabaja en varios proyectos en países tropicales, aplicando la valoración de los recursos naturales en los litigios de responsabilidad ambiental, incluido uno en Indonesia, que trabaja con ONGs legales locales para establecer o entablar demandas de responsabilidad ambiental como remedio para el comercio ilegal de la vida silvestre. La doctora Jones es miembro de la Comisión Mundial de Derecho Ambiental. Muchas gracias a todos por su participación. Le agradecemos a los participantes que realicen las preguntas en el chat después de las ponencias de nuestros conferencistas, indicando por favor el nombre del conferencista a quien van dirigidas, y les daremos un espacio de 5 minutos para dar respuesta a 2 preguntas seleccionadas del chat. Sin más preámbulos, le damos la cordial bienvenida al doctor Oscar Darío Amaya. Doctor, tiene usted la palabra. Gracias, Ana María. ¿Me escucha? Sí, señor, lo escuchamos muy bien. Muy amable. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo tenemos cada conferencista? Aproximadamente 15 minutos, doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, por supuesto, lo primero, un saludo muy especial a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y al Consejo Superior de la Judicatura que muy amablemente me han invitado a compartir con ustedes algunas reflexiones sobre este ejercicio jurídico de lucha contra la deforestación. Y naturalmente, por razones de tiempo y de la temática, pues compartir apenas algunas reflexiones sobre un tema de una gran actualidad, de una gran importancia para el país, para el ecosistema amazónico, el ecosistema de la Orinoquía, y exponer qué está pasando en el país. Yo he preparado una muy corta presentación, no tengo PowerPoint, digamos, por razones de tiempo no lo quise hacer, pero quiero sí compartir unas reflexiones frente al tema del principio de precaución y prevención y cómo ha sido aplicado por Colombia, especialmente en temas de deforestación. No sin antes empezar diciendo que, aunque no se conocen muchos estudios y muchas cifras en Colombia al respecto sobre reparación de daño ambiental, los últimos estudios adelantados, a propósito de la presentación de Ana María por la Universidad Externado de Colombia, donde yo ejerzo mi trabajo de docente, nos dicen que dentro de los procesos sancionatorios en general en el país, solo en el 17% de los casos se impusieron medidas compensatorias y de reparación del daño ambiental, en tanto que en el 83% restante solo se impusieron sanciones. Esto es una muestra clara de cómo, a pesar de que tenemos un régimen sancionatorio, Ley 1333 de 2009, un régimen sancionatorio completo, en donde hay todo un procedimiento para las sanciones, hay un procedimiento para la reparación del daño ambiental, para la cuantificación del daño ambiental. Eso en Colombia está muy lento y se está trabajando apenas en el tema, pero eso es lo primero que hay que decir, que no somos el mejor país para promover la reparación del daño ambiental. Entonces, bajo ese marco, que es un marco lamentable, pero real, es que hay que hacer algunos comentarios sobre lo que yo he querido llamar como la reivindicación del auténtico espíritu del principio de precaución. Razonar respecto al principio de precaución implica hacer algún tipo de referencia a su hermano mayor, es decir, al principio de prevención. Ambos están estrechamente unidos
y por tanto no se pueden comprender por separado. En el fondo, los dos pretenden lo mismo, evitar la consumación de daño sobre el medio ambiente y la salud pública, y a partir de esa pretensión han de ser entendidos y analizados y aplicados. En el ámbito nacional están consagrados el principio de prevención y de precaución, aunque primero llegó el principio de prevención en nuestra constitución política, que por cierto es una constitución ecológica muy ambientalista desde los derechos, desde la conservación, desde las funciones de las entidades públicas, desde el modelo económico, desde las relaciones fronterizas. En Colombia ese es el artículo 80, donde dice que el Estado deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones y exigir la reparación de los daños causados. Por su parte, el principio de precaución está consagrado 2 años después, cuando se crea el Ministerio de Ambiente, la Ley 99/93, donde se dice que en la formulación de políticas ambientales tendrá en cuenta el resultado del proceso de investigación científica. No obstante, las autoridades ambientales y los particulares darán aplicación al principio de precaución, conforme al cual, cuando exista peligro de daño grave e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del ambiente. Tanto en la doctrina extranjera como en la colombiana hay consenso de que la precaución llegó para complementar la prevención. Por consiguiente, lo que se pretende, dotar a los poderes públicos, sobre todo a las administraciones, de más herramientas para combatir los peligros y los riesgos. La prevención, ya que hay que empezar a hacer la distinción, se halla en el ámbito de la certidumbre. Busca gestionar los peligros y riesgos previsibles, ya conocidos. Es decir, pretende que las autoridades competentes analicen las repercusiones negativas de una actividad, una obra o proyecto antes de que se lleve a cabo, así como que estudien las consecuencias negativas de un producto o servicio antes de que sea puesto al mercado. Esto se debe a que el examen previo de tales aspectos le permite al ente competente decidir si autoriza o no la actividad y determinar las medidas necesarias para que lo autorizado, para evitar que lo autorizado origine daños. Sin embargo, no todos los daños son previsibles, y en el caso colombiano, varias sentencias pues, se han referido al respecto. A partir de la revolución industrial, digamos, es un tema que no se debe desconocer. El conocimiento técnico científico se ha venido desarrollando de una manera muy rápida, por ello la sociedad está más rica, más sana, más educada que aquella que existía en el albor de la revolución. No obstante, los impresionantes progresos del conocimiento científico han desencadenado un sinnúmero de riesgos que actualmente, pese al avanzado estado de tal conocimiento, no conocemos por completo. Esto es, aún no se han identificado todos los riesgos que gravitan sobre el entorno natural. Y además se desconocen los orígenes y las consecuencias de muchos de ellos. Esto es lo que se llama la sociedad del riesgo, lo que afronta hoy en la actualidad. Tales riesgos se caracterizan entonces por ser de origen humano, las actividades técnicas, las que se licencian, las que se permiten. Pero quizás su rasgo más llamativo e importante sea el hecho de que hoy su eliminación absoluta constituye una utopía, puesto que, como ya se ha dicho, ni siquiera han sido plenamente identificados. Este es un tema que hay que reconocer, que hablar de la eliminación genuina de los daños, total de los daños, es una utopía. Sin duda, entre los instrumentos que surgieron para el manejo de los riesgos, el principio de precaución es uno de los más utilizados. Sus raíces, como lo recordamos, están en la obra del alemán Hans Jonas, en ese libro reconocido el principio de responsabilidad, donde advierte sobre la imperiosa necesidad de transitar a una ética reflexiva. A una ética basada en la confianza ciega, a una ética reflexiva, es decir, una ética consciente de las limitaciones del conocimiento científico, técnico para responder adecuadamente frente a los riesgos desconocidos que él mismo fue creando a medida que se fue desarrollando. Una ética capaz de modular las decisiones humanas, entenderlas, comprenderlas, de tal manera que éstas dejen de perjudicar a la totalidad del sistema natural y, en definitiva, una ética capaz de evitar los daños irreversibles. Así que la primera acepción del principio de precaución fue abandonar cualquier tecnología, actividad, obra, proyecto, producto o servicio que pudiese poner en peligro la integridad de la naturaleza y por consiguiente la supervivencia de la humanidad.
La precaución invita entonces a tomar decisiones públicas, protectoras del medio ambiente y la salud pública, frente a tecnologías, actividades, obras, proyectos o productos o servicios cuyo grado de nocividad no está demostrado. No hay certeza sobre ese grado de nocividad. Mejor dicho, la precaución hace viable la intervención pública en escenarios de incertidumbre. Esa es la tarea de la administración pública, manejar, operar la incertidumbre y en consecuencia permite la adopción de un amplio abanico de medidas que pueden ir desde la publicidad de la incierta peligrosidad para que toda la comunidad esté debidamente informada hasta la prohibición absoluta para eliminar completamente cualquier posibilidad de riesgo. Esto es lo que ocurre en Colombia con las medidas cautelares. Nótese también cómo la precaución llegó para complementar la prevención. La prevención, por su propia esencia, solo puede legitimar acciones públicas ante riesgos y peligros ciertos, conocidos. Es, por tanto, la prevención, insuficiente frente a los riesgos inciertos. La precaución, en cambio, fue ideada por y para esta tarea. De ahí que sea más versátil, es decir, legitima el diseño y la implementación de distintas acciones públicas para gestionar lo desconocido, acciones cuyas características y efectos dependerán de la discrecionalidad de la autoridad competente. Esta es una prueba de fuego para la discrecionalidad. Y por supuesto de la información especializada que se tenga sobre la respectiva materia. A pesar de que la esencia del principio de prevención es evitar la consumación de daños que pueda prevenir los riesgos inciertos, las altas cortes colombianas, y lo digo con el mayor respeto, han venido desde ya hace varios años aplicando la precaución en casos en que evidentemente ya no hay un riesgo desconocido que pueda causar un daño, sino un daño materializado. Esta es una crítica que hago muy respetuosa, en donde las altas cortes, aplican el principio de precaución a pesar de que ya hay certeza de los daños. Y vamos a ver dos ejemplos al respecto. Para explicar un poco más lo que menciono, he de poner dos ejemplos que además guardan relación con el eje central de este evento, es decir, la deforestación en Colombia. Como podrán notar, los ejemplos que he escogido dan para hablar de diversos temas jurídicos ambientales importantes, pero aquí yo solo me centraré en el principio de precaución. El primero de ellos es la sentencia T622, T de tutela 622 de 2016 de la Corte Constitucional, más conocida como la sentencia del Río Atrato. A grandes rasgos, el caso que dio lugar a este consistía en una gran crisis humanitaria, internacional, medioambiental y sociocultural proveniente de las actividades ilegales de explotación minera y forestal que se estaban realizando en el río Atrato, un río que circunda uno de los departamentos más pobres, más golpeados en Colombia, el departamento del Chocó y sus alrededores. Crisis que estaba perjudicando seriamente las comunidades étnicas que viven en las proximidades del río. En efecto, las pruebas permitieron concluir que en desarrollo de tales actividades se utilizaba de manera intensa maquinaria pesada y sustancias tóxicas, como por ejemplo cianuro y mercurio. Esto estaba lesionando el medio ambiente y en consecuencia afectando a las comunidades étnicas en sus derechos a la vida, a la salud y a gozar de un derecho a un ambiente sano. En este caso, la Corte Constitucional aplicó el principio de precaución para satisfacer dos objetivos. Por un lado, prohibir el uso de sustancias tóxicas en cualquier clase de explotación y por otro lado, fundamentar la declaración del río Atrato como sujeto de derechos. No obstante, lo que más me interesa en resaltar es la razón que llevó a la aplicación de la precaución. Esto es, la evidencia relativa a los efectos nocivos que puede originar el uso de sustancias tóxicas en las actividades mineras. Parece entonces que tal aplicación es desafortunada. Primero, es perfectamente deducible, y así lo expresó la misma Corte, que las actividades ilegales de explotación minera y forestal que se estaban realizando en el río Atrato y sus alrededores ya habían producido un daño considerable. O sea, no había incertidumbre, había certeza. Ya habían producido un daño considerable en el cuerpo hídrico y sus diversos recursos naturales. Por tanto, en esta oportunidad, la Corte no estaba enfrentando un riesgo incierto, sino un daño consumado. Y segundo, parece que la evidencia respecto a los efectos nocivos que puede causar el uso de sustancias tóxicas en las actividades mineras no nos ubica en el ámbito de la incertidumbre, sino en el de la certeza. Es decir, ya contamos con los estudios suficientes para establecer las consecuencias negativas de desarrollar actividades
de minería con sustancias peligrosas como cianuro y mercurio. Además, es viable aplicar un principio general de la política ambiental para fundamentar la declaración de un elemento de la naturaleza como sujeto de derechos. Yo tengo mis dudas. Y el segundo y último caso con el que quiero cerrar esta corta intervención es la sentencia de 5 de abril de 2018 de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, más conocida como la sentencia de la región amazónica de Colombia, precisamente donde se está haciendo todo este trabajo de capacitar para evitar la deforestación. A grandes rasgos, el caso que dio lugar a este fallo hacía referencia a la grave deforestación que existe en la región amazónica del país, deforestación que es causada por el acaparamiento ilegal de tierras, los cultivos ilícitos, la extracción ilegal de yacimientos minerales, la extracción ilegal de maderas y los cultivos agroindustriales. El caso hacía también alusión al incumplimiento del Estado colombiano de la obligación internacional consistente en reducir a cero la tasa de deforestación en el territorio amazónico del país para el 2020, obligación que pretende aportar a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y, por tanto, a la lucha mundial contra el cambio climático. Con base en las pruebas, la Corte Suprema concluyó que dicha deforestación está vulnerando los derechos al agua, a la alimentación, a la salud y a la vida, tanto de los demandantes como del resto de habitantes de Colombia, e incluso hizo alusión a las generaciones futuras que merecen disfrutar de las mismas condiciones naturales. Además, la Corte declaró a la región amazónica como sujeto de derechos. El principio de precaución, en conclusión, forma parte del abanico de herramientas jurídicas que la Corte Suprema utilizó para fundamentar su fallo. La Corte Suprema de Colombia acudió a dicho principio porque entendió correctamente que la deforestación amazónica ha aumentado las emisiones de gases de efecto invernadero, y esto ha producido a su vez distintas consecuencias negativas, como por ejemplo el futuro y perfectamente previsible aumento de la temperatura en Colombia, el aumento de las precipitaciones en varias zonas del país y la disminución de las lluvias. Es decir, la Corte Suprema, al comprender acertadamente los efectos de la deforestación, aplicó el principio de precaución. Así me interesa resaltar que si bien la Corte entendió correctamente cuáles son los daños que la deforestación puede originar, no parece que haya aplicado la precaución de manera acertada, lo repito respetuosamente. Como la misma Corte Suprema mencionó, la zona amazónica del país ya tiene un nivel de deforestación muy alto. Esa no es una cita incierta, no es una incertidumbre, es una realidad. Esto es, ya existe un daño y no solo un riesgo. Además, en este caso, no había riesgos inciertos, puesto que ya se sabe perfectamente cuáles son los pésimos resultados que la deforestación puede ocasionar. Como he dicho y como ya he tratado de exponer a través de dos ejemplos, las altas cortes colombianas han venido aplicando el principio de precaución a casos en que evidentemente ya no hay un riesgo desconocido que puede causar un daño, sino un daño materializado. Es decir, se está tratando este principio como si fuese reparador y no preventivo. Por tanto, se está distorsionando el espíritu auténtico de la precaución. Y esto no es algo menor. Las distintas figuras y categorías del derecho no son solo nombres o cuestiones formales, sino que cada una de ellas tiene una finalidad, un sentido y un alcance. A partir de estos tres aspectos es que pueden generar efectos jurídicos. Esto no se puede desconocer. Ignorar el verdadero espíritu de la precaución no es más que banalizarla y, en consecuencia, privarla de la efectividad práctica. En definitiva, la precaución es esencialmente preventiva y no reparadora. Y las objeciones que formulo al principio de precaución no dejan de ver lo importante que fueron esos fallos para el país, para la región amazónica, para la región de Urabá, de la zona del Chocó, pero quizá no hubiera sido necesario la aplicación del principio de precaución. Estas, en conclusiones, pues digo mis aportes a esta reunión y me encuentro, por supuesto, a disposición para las preguntas, Ana María y señores asistentes. Muchísimas gracias, doctor Oscar Darío. Al final de las ponencias seleccionaremos las preguntas para cada uno de los ponentes realizadas por nuestros participantes en el chat. Damos ahora la bienvenida a la doctora Carol Jones. Doctora, bienvenida, tiene usted la palabra. Le rogamos, por favor, darnos un minuto mientras se prepara nuestro traductor.
Le damos la palabra a nuestro traductor. Muchas gracias. Thank you. Thank you very much for inviting me to participate in this forum. My apologies for speaking in English. I am from the Environmental Law Institute in the United States, which is a non-governmental organization dedicated to environmental policy, research, and education, with about half of our activities in the US and half internationally. For example, Carl Bruch, who spoke earlier in the forum, is leading a project in Colombia to train judges on environmental law. And as Ana Maria mentioned, I am a technical advisor in a project supporting a non-governmental organization in Indonesia that is preparing the first environmental liability case for illegal wildlife trafficking in that country, and one of the first in the world. So my topic today is very complementary to the topic of Justice Dario, because I am focusing on incorporating environmental liability in the policy toolkit, where the goals are to provide remedies when harms have actually occurred. With ideally the policy also providing incentives for future prevention to reinforce the regulatory requirements for prevention. So I might also note that environmental liability, the term, is also sometimes used alternatively as natural resource damage liability or natural resource damage assessment. So you may have heard that term. My focus will be on a study that we conducted jointly with CIFOR, the preeminent international forestry research institute located in Indonesia. The study looked at the law and practice of environmental liability in tropical countries with megadiversity. But before I talk about the study, I want to first highlight some of the features of the US system to provide a benchmark for comparison. For some features, the laws in the tropical countries are more expansive, and for others, the US features are more expansive. This slide highlights that liability for harm to public natural resources is just one element of a larger policy toolkit addressing harms to the environment, which also includes civil penalties, injunctive relief, canceling permits or licenses, criminal penalties, ban on government contracts, private suits for private financial losses, as well as our topic today, cases for harm to public natural resources. I want to note that for an individual incident, it can be an effective strategy to use a variety of these policy tools at the same time. As an example, you may be aware of, no, go back. Oh, sorry, yeah, keep going. Next slide. Next slide. Next slide. Sorry. An example you may be familiar with, I offer the Deepwater Horizon spill. This was a major environmental disaster. It oiled the Gulf Coast shorelines from Texas to Florida and harmed some of the most diverse and productive ecosystems in the US. Next slide. As you can see, for public environmental liability, British Petroleum paid almost $9 billion. But as of 2015, when the government liability suit was settled, BP had paid a total of over $50 billion, including response costs, penalties, and private liability claims. Next slide. The main environmental liability statutes in the US cover harm from inherently dangerous activities which result in oil spills or hazardous waste contamination, or alternatively, harm to protected resources which can come from any particular type of activity. For example, when I was at NOAA, I worked on cases of vessel groundings that injured coral reefs in natural marine sanctuaries. Next slide. These statutes generally have the following features. They create strict and several liability
for harm to public resources. They embody the principle that the polluter pays damages sufficient to make the public whole. And that means not just financial losses, but losses representing the harm to ecosystem services that have occurred. All recoveries are to be spent on restoration or replacement of harmed resources. Standing to sue is shared by federal, state, and tribal governments on behalf of natural resource agencies that are designated as trustees on behalf of the public. The U.S. measure of damages has three components. The first is the cost of restoring harmed resources to their baseline level. That is the level of performance that they would have if the incident had not occurred. The second is compensation for the interim losses from the time of injury until the resources recover to baseline. So think about Deepwater Horizon. This is acknowledging the fact that for some resources, the recoveries may occur in several years, but for other resources, it may take decades. So we need to make the public whole take into account those interim losses. The third component is the reasonable cost of assessment. So originally, in the US, interim losses, the second component, was measured as the value of the losses, of the resources lost until the recovery occurred. No, we're still on, yeah, thank you. However, that approach was quite controversial when applied to the 1990 Exxon Valdez oil spill case. The government used contingent valuation, which is a survey-based method that results in a very high estimate of damages. Further, that concept is really not consistent with how the statutes mandate the money is spent, because they must be spent on resources. So consequently, after the Oil Pollution Act was passed following Exxon Valdez, with the goal of strengthening the regulatory and liability provisions, we developed an alternative approach when writing the implementing regulations. Next slide. In the revised concept, compensation for interim losses is not in the form of money payments, but rather in the form of resources. So the question becomes, how much additional resources does the public require to be made whole for the loss? And the damage claim then becomes the cost of primary restoration projects, those that are designed to expedite the return of resources to baseline, and the cost of compensatory restoration projects. Now I want to turn to our study of tropical countries. We focused on tropical countries because they contain megadiversity that benefits the globe. But at the same time, they are faced with unsustainable resource extraction, land clearing, and industrial development. And this puts them at the center of global efforts to conserve biodiversity and ecosystem services and to reduce greenhouse gases. So our collaboration with CIFOR in Indonesia was really sparked by this case that is illustrated in this slide. This is the landmark Indonesian case, the first case in the world where a palm oil company was held liable for illegally destroying a peat forest in a protected area. Since then, the country has brought a number of other cases. Some have been successful and some have not. Next slide. Our study included 7 countries, and we included a practitioner from each of the countries on the author team. So they varied across regions. So you can see in Latin America, we have Brazil and Mexico. In Africa, we have Nigeria and the Democratic Republic of Congo. And in Asia, we have India, the Philippines, and Indonesia. So we also selected them based on
varying levels of human development, and you can see that the key down in the lower right corner of the slide. It's the UN Development Program Human Development Index, where 1 is the top level of development. And also legal regime. So Nigeria and India are common law, Indonesia is a mix, and the rest are civil law. But it's not a random selection. You can see we selected the 3 top deforestation countries: Indonesia, Brazil, and the Democratic Republic of Congo. And all of them are mega biodiversity countries except for Nigeria. Plus, we also selected them because we believe that there was some liability activities going on in the countries, and frankly, where we had connections to bring on an author to the report. So for each country, we asked the following questions. Are harms to public resources actionable? And if so, which ones? What liability standards apply? And who can bring a suit? Then how much is the measure of damages? And where do recoveries go? Next slide. Now I want to turn to our findings. So our first finding was that all countries except Nigeria had environmental liability for public resource. So what can we make of that? We don't have a representative sample. We have 7 countries. So we can't project adoption rates across other countries based on our sample. But we can say that we observe environmental liability across a range of regions, a range of legal systems, and of human development levels. The timing of the adoption ranged back as long as 4 decades and as short as 7 years. The UN Environment Program has been promoting adoption of environmental liability and providing technical assistance since 1982, when it adopted its Montevideo program to inform and improve environmental law. A few of the countries adopted laws in the 1970s and 80s, even before Montevideo. In India, the trigger was the Bhopal disaster. But among the later adopters, we have Indonesia, the Democratic Republic of Congo, and Mexico. They've all adopted organic environmental laws with environmental liability within the last 10 years or so. And I should note that many of the countries also have forestry-specific statutes as well, which may predate the organic statutes. Next slide. The second finding is that tropical countries tend to have broader coverage of harms relative to the US and the EU, which limit liability to selected sources of harm or to protected resources, as I said earlier. Tropical countries also tend to have broader provisions for who can bring cases, allowing citizen suits, as well as suits by governments. Next slide. On the other hand, the measure of damages often is more narrow in tropical countries. The cost of restoration is typically part of the damage claim, but not all countries include the concept of interim losses. For example, Mexico allows for either the cost of restoration of injured resources or the value of lost resources. Also, most countries have struggled with implementing regulations. For example, Indonesia has created, as voluntary guidance, a simplified procedure to value various resource or ecosystem service losses, but it doesn't cover the full set of ecosystem services that can be affected. Next slide. We saw a broad range of claims being brought by countries, including damages for deforestation, which was our original focus as well. I previously mentioned the Indonesian suits for destruction of peat forests by palm oil plantations. There were also suits for forest habit
habitat destruction from the construction of ports, hotels, and other infrastructure. Pollution cases tend to be for oil and toxic spills from mining and from industry. And for illegal resource takings, we saw illegal logging, and as I mentioned earlier, there is pending in Indonesia a citizen suit for damages associated with illegal wildlife trafficking. Next slide. However, we found that implementation seems limited relative to the environmental harms. Not that many cases appear to have been filed, even in countries that adopted liability provisions on the early side. And we found award levels are typically low. A Nigerian case for oil pollution harming a community, which was based on a class action claim, had the largest award, $75 million, but that was very atypical. The other thing is that restoration of resources appears to rarely occur. In some cases, courts mandate that the responsible companies carry out the restoration, but the judicial procedures for monitoring and ensuring accountability are lacking. And generally, when damages are collected by the courts, unlike in the US, the monies go to the Treasury, not to resources. Next slide. So why do we observe the limited implementation? Well, we have to acknowledge that some countries face fundamental challenges to government functions, such as civil wars and corruption, and our following recommendations don't really address those factors. But we found that there were also fundamental challenges in terms of lack of awareness on the part of civil society, deficiencies in law and implementing regulations, and limited capacity of agencies and the judiciary due to tight financial resources and limited expertise, including difficulties with the use of data and science to develop claims for damages. So now I want to turn to our recommendations. The first recommendation is pretty straightforward. I should say these recommendations were drawn deeply from the practitioners in each of the countries, what their assessments were, and a roundtable among all of the practitioners. And I'll have a list of our study collaborators at the end. So improve environmental rule of law, establish laws and regulations that are clear and feasible, strengthen government institutions, establish public accountability through transparency. Next slide. To increase the capacity to bring more and high quality claims for serious harms is the second recommendation. Typically, cases can be filed either by government or by civil society. Both require awareness of the remedy and resources to implement it. Our in-country practitioners indicated that financial constraints are a powerful impediment limiting the ability of indigenous communities who are affected by mining and oil companies to bring suits for their harm. They also indicated there's a need to improve training on environmental liability, both for agencies and for judges. Where needed, reform laws to achieve full compensation. This includes articulating concepts of full compensation, incorporating the interim loss value concept into the measure of damages, and including coverage of the full set of lost ecosystem services in the regulations. And secondly, establishing a trust fund for recovery so that awards go to restoration projects to compensate the public. Next slide. Fourth, develop a program to apply science and data to litigation and make it accessible to the public. This involves building databases with resource inventories, which can be used to establish resource baselines prior to the harm,
and developing scientific model frameworks to characterize injuries and to develop restoration plans. Part of this can be linking with other government efforts to develop natural capital accounting and modeling, i.e. national auditing of state resources linked to valuation for taxes and licensing. Those tend to be limited to the financial revenue stream, which is a subset of what all we would be concerned about. The final recommendation comes back to the big picture. It's important to view liability provisions as part of a portfolio of legal tools to promote the ultimate goal, which is sustainable development. Our team recommended developing a strategic plan for deploying the policy tools, for example, bringing together criminal, civil, and consumer-based policies to address deforestation. And in prioritizing reforms, identifying the weak elements in the overall legal enforcement system that may inhibit the effectiveness of other elements. For example, expanding the measure of damages won't get you very much unless you have the capacity to monitor and detect illegal activities. So just to conclude, environmental liability laws exist in a wide range of countries across regions, levels of economic development, and types of legal system. Though awards have frequently been low relative to the harms, there have been successful cases with substantial recoveries. And our team concluded that environmental liability holds promise to fully implement the polluter pays principle and to provide remedies for resource harms. Next slide. So this slide identifies our study contributors, and I think from Brazil, Antonio Benjamin was actually on the last panel, and possibly other folks from our study are also participants in the program. And the final slide has the link to the major study that I have been referring to. Thank you very much. Muchísimas gracias por sus interesantes ponencias. Tenemos dos preguntas del público. Una pregunta para el doctor Oscar Darío Amaya. Nos preguntan si se tiene estimado un tiempo de bosque para también la reparación de los daños a la vida y salud en cuanto a las afectaciones a las comunidades, teniendo en cuenta el principio de precaución que nos comentaba. Ana María, ¿me repites que no tengo ahí la primera parte? Nos preguntan si se tiene estimado, hay una estimación de la recuperación del bosque, así como de la recuperación de los daños causados a la vida y a la salud de las comunidades, teniendo en cuenta este principio de precaución. Pues esa es una pregunta muy técnica, digamos, muy científica, digamos, que yo trasladaría en su momento, digamos, a ingenieros forestales, a ingenieros o a biólogos, pero lo que sí establece, digamos, ya hay certeza, es el daño actual de los ecosistemas frente a los temas de cambio climático es muy significativo, frente al tema de la carga del CO2, de la deforestación. Esa es una carga real que está, digamos, más que cuantificada, está probada, digamos, el daño que produce la tala, el daño que produce la ocupación ilegal de minería, la afectación de la masa forestal, de las cuencas de los ríos, la afectación en la calidad de vida, está en medio de todo, y a pesar de la fragilidad de los ecosistemas de las instituciones nuestras, está relativamente probado. Un poco la reflexión que hay que pasar como al siguiente nivel, que bien lo menciona la doctora Carol, ese fortalecimiento institucional en el caso colombiano pasa por decir que las zonas más afectadas por la deforestación, como son la Amazonía y la Orinoquía, tienen una debilidad institucional con corporaciones autónomas
supremamente frágiles. Corpo Amazonía, las corporaciones de la Orinoquía, son corporaciones que manejan más allá del 30% del territorio del país con unos presupuestos muy bajos por la densidad poblacional, en la medida en que las autoridades ambientales reciben los recursos de los impuestos prediales de esos municipios. Como estas son zonas muy bajamente pobladas y con una gran masa forestal, la posibilidad de que haya recaudos de los impuestos a la tierra es muy baja, y eso es un contrasentido. Es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, como es una zona pobre, pero pobre entre otras porque no hay recursos, pero no hay recursos porque no hay gente, esa es una cadena que hay que romper. El Estado colombiano, si bien ha manifestado de dientes para afuera compromisos con la disminución de las emisiones, el presidente ayer hizo manifestaciones, el presidente Duque hizo manifestaciones sobre los delitos ambientales que son importantes y que reconocemos. Eso tiene que ir de la mano de una presencia estatal. Yo, como lo he dicho en muchos eventos, en muchas conferencias, estoy apoyando la creación de unos jueces agrarios y ambientales en el país que tengan la capacidad, el conocimiento en materias ambientales, así como en materias penales lo hacen los expertos, en civil, en laboral. Entonces, nuestra insistencia, en eso comparto la apreciación de Carol, fortalecimiento institucional. Tenemos una ley para el manejo del daño ambiental, para el manejo del proceso sancionatorio, para la fijación de las penas y para la estimación de los daños, que es de muy baja aplicación. Como lo dije al comienzo, solo el 17% de los casos analizados muestra que los expedientes terminan con una medida en materia de reparación del daño. Quiere decir que el 83% no. Entonces, esto es un ejercicio en el que las autoridades solo se conforman con poner una multa, y eso naturalmente que no es la solución. Gracias, Ana María. Muchísimas gracias, doctor. Una pregunta para la doctora Carol. Por favor, Felipe, si nos colaboras con la traducción para la doctora Carol, y es frente al caso que comentaba en Indonesia, quisieran saber qué sucedió con la industria palmera que causaba la deforestación. Well, that's a good question. I guess I don't know exactly what happened in the first case in the Lucer ecosystem, but the idea is that they were illegally deforesting through fire with its greenhouse gas implications in a protected zone. And so the concept was that they, one, needed to stop, and two, they needed to restore the area back to the peat forest, which, as you know, since I believe you have peat forests in Colombia, is a very challenging circumstance. So that is the concept. But Indonesia is one of the countries where judges can mandate. So Indonesia does not have a trust fund for recoveries to go into, for the government to restore resources based on that. But it can order the responsible parties to do the restoration. But they have been seeking guidance in projects that we have been working on with them as to how to achieve accountability, what tools they can use to monitor and take action against them if they don't in fact do that. So that's a work in progress. Muchísimas gracias, doctora Carol, y al doctor Amaya, y a todos los participantes en esta séptima y última plenaria, donde se abordaron todas las experiencias sobre la judicialización de delitos en el fenómeno de la deforestación. Los invitamos amablemente a que participen en el cierre de este foro internacional, el cual iniciará a las 10:40 en la sala principal, sesión 7.5. Nuevamente a nuestros excelentes panelistas, muchas
muchas gracias por acompañarnos y apoyarnos. Igualmente agradecemos a la Embajada del Reino de Noruega y del Reino Unido por el apoyo para la realización de este foro internacional. Muy buenos días a todos. Saludos.